Audioescuelasabática.com. Martes 28 de agosto. Tesalónica y Berea. Cuando Pablo y Silas fueron liberados de la cárcel, los misioneros partieron de Filipos. Hechos capítulo 16 versos 35 al 40. De Filipos, Pablo y sus compañeros fueron directamente a Tesalónica, la capital de Macedonia. Escucha Hechos capítulo 17, versículos 1 al 9. ¿Cómo reaccionaron los judíos de Tesalónica ante la exitosa predicación de Pablo entre los gentiles? Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres y nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido. Y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Una vez más vemos que Pablo buscó la sinagoga para compartir el evangelio. Muchos griegos devotos y no pocas mujeres prominentes fueron persuadidas por el mensaje de Pablo. El hecho de que estos conversos, comillas, se juntaran con Pablo y con Silas, cierre de comillas, Hechos capítulo 17 verso 4, parece indicar que formaron un grupo aparte y que no se reunían en la sinagoga, sino probablemente en la casa de Jasón. Motivados por los celos, sus oponentes iniciaron una revuelta. Su intención era llevar a Pablo y a Silas, entre paréntesis, no se menciona a Timoteo, ante la asamblea de la ciudad y acusarlos. Como no pudieron encontrar a los misioneros, el propio Jasón y otros nuevos creyentes fueron arrastrados hasta las autoridades locales bajo la acusación de albergar a agitadores políticos. Escucha Hechos capítulo 17, versículos 10 al 15. ¿Cuál fue la respuesta de los judíos bereanos en comparación con los de Tesalónica? Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. El término eugenés
Hechos capítulo 17, verso 11, originalmente significaba, comillas, bien nacido o de noble nacimiento, pero llegó a denotar en términos más generales una actitud imparcial, que probablemente sea el caso aquí. Los judíos de Berea son elogiados no solo porque estuvieron de acuerdo con Pablo y Silas, sino también por su disposición a examinar las Escrituras por sí mismos y a diario, para ver si lo que los misioneros estaban diciendo era correcto. Una respuesta meramente emocional al Evangelio, sin la necesaria convicción intelectual, tiende a ser superficial y de corta duración. No obstante, al poco tiempo, la persecución interrumpió el ministerio productivo de Pablo en Berea, obligándolo a avanzar más al sur, hacia Atenas. ¿Cuándo fue la última vez que examinaste diligentemente las Escrituras para averiguar si estas cosas, cualesquiera que sean, eran así?